que tengo yo en la vida fuera de tu amor. Este mundo se acabará. Mas tu verdad
tomó el trono y su gloria, tomó el pecado del mundo sobre sí. Por todo hombre él murió, te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco mi adoración al Rey de Reyes y Señor. Bendito el Cordero, estuvo muerto pero Dios lo levantó. Su brazo fuerte lo salvó. Exaltado y reinando, tomó las llaves del Hades en sus manos. De todo hombre Señor, yeah. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco mi adoración al Rey de Reyes y Señor. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco mi adoración al Rey de Reyes y Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco mi adoración al Rey de Reyes y Señor. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco mi adoración al Rey de Reyes y Señor. Al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey. Al Rey de Reyes y Señor. Hola Iglesia, buenos días.
Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo en medio de todo este desastre que estamos viviendo. Sé que ha sido una semana difícil para muchos de ustedes, tanto en la salud como en lo emocional. Y hoy día quiero invitarlos a que dejemos todo eso de lado por unos momentos y depositemos antes la cruz todo nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Dispongámonos a adorar y a recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy día. Señor, te decimos bienvenido, Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra reunión. Yo te pido que tu presencia inunde cada uno de los hogares esta mañana, mientras tratamos de enfocarnos en ti y de recibir de ti, Señor, todo lo que nos hace falta. En el nombre de Jesús. Amén. Hola querida iglesia, espero se encuentren todos muy bien, juntos con sus familias en sus casas. Nosotros acá con Dani les mandamos muchos saludos, muchos abrazos y muchas bendiciones para estos días de cuarentena. Nosotros estamos bien, encerraditos, con mucho trabajo y muchas tareas, ¿cierto Dani? Que les mandamos un abrazo grande y esperamos que Dios nos dé paciencia a todos para que pase todo esto pronto y podamos volver a vernos y abrazarnos y entregarnos ese amor que Dios nos da. Un abrazo, un beso para todos. ¡Chao! ¡Chao! Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Y queremos partir honrando tu presencia, Señor. Ahora más que nunca, Señor, creemos de que tú estás en todas partes, Señor, que no estás solamente en los templos los días domingos, Señor. Que ese no es el único lugar donde tú estás, Señor, sino que tú estás en el día a día, Señor, de nuestras vidas. Y podemos confiar y descansar, Señor, en que tú estás con nosotros. Por eso este día, Señor, te invitamos, Señor, a nuestro corazón y pedimos de que la adoración que nosotros te demos ahora, Señor, pueda tocar el tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor. Sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, consuela saber que tú estás aquí.
busco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor. Sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás. Me consuela el saber que tú estás. Me consuela el saber que tú estás aquí. Cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás. Me consuela el saber que tú estás. Me consuela el saber que tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. No lo dudaré, no lo dudaré. Tú estás, tú siempre estás aquí. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como
más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús, yo te amo. Jesús, Jesús, precioso Jesús, yo te amo. Nadie como tú, oh, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como Jesús, precioso Jesús, yo te amo. Jesús, Jesús, precioso Jesús, yo te amo. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay, no lo hay. No hay nadie como tú. Señor, Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, te amamos. No hay nadie, Señor, en esta tierra, Señor. No hay nadie en el cielo, Señor. No existe nadie que nos ame tanto como tú nos amaste.
No hay nadie que llene nuestro corazón como tú lo llenas. No hay nadie que traiga paz como tú la traes. Y te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque eres un Dios cercano. Eres un Dios cercano, Señor. Buenos días, Iglesia. Espero se encuentren muy bien. Esta semana tenemos algunos avisos muy importantes para ti, así que pon mucha atención. Nos estamos juntando todos los domingos a las 10 de la mañana vía Zoom para nuestra reunión de oración. Será un tiempo de adoración y oración antes de nuestra reunión. Anímate y participa. Te recordamos que se están entregando canastas de mercadería, materiales de aseo y ropa de invierno a las familias que lo están necesitando. Ya se ha ayudado a muchos, pero esto recién está comenzando. Necesitamos de tu ayuda, y aquí está el cómo puedes ayudar. Reclutando socios. Ayuda a difundir las campañas de nuestra fundación a través de tus redes sociales y también a tus amigos y familiares para que más personas conozcan lo que hacemos y se motiven a ser socios. Dando tu tiempo. Sé parte de nuestro equipo de misericordia. ¿Cómo? Muy fácil. Donando comida para repartir, yendo como voluntario, ya que necesitamos levantar un equipo para entregas presenciales de alimentos. Y por último, pero no menos importante, prestando tu auto para estas salidas. Si quisieras inscribirte, debes contactarte con nuestra pastora Andrea Valet. Necesitamos armar equipos de trabajo aparte del que ya está funcionando. Te animamos a inscribirte. Y si no pudiese salir, puedes ayudarnos orando por el equipo que sale a las calles para que Dios sea cubriéndolos y abriendo puertas. Aportando dinero. En pantalla están los datos para hacer la transferencia y poder aportar. Recuerda que todo suma. Donando. Lo que más estamos necesitando son estufas, calefactores, frazadas y camas. Te pedimos que todas las donaciones estén en buen estado. Si quieres saber cuándo y a qué hora ir a dejar tu donación, o necesitas a alguien que vaya a buscarla a tu casa, solo debes comunicarte con Raquel al número que aparece en pantalla. El lunes 8 de junio a las 5 horas comenzará un nuevo grupo llamado Fundamentos de mi Fe y será para niños de 6 a 8 años. Si quieres inscribirte, debes contactarte con Romina Andrade. También te recordamos que tenemos grupos pequeños funcionando, que son Mujeres Jóvenes, Mi Experiencia con Dios, Líderes que Sirven, El Corazón de Jesús, El Jardín de la Amistad, Devocionales Cristianos, Discipulado de Jóvenes, Parejas, Una Vida con Propósito, Contracultura Cristiana, Vivir en el Poder de Dios, Solo para Esposas, El Adorador Insaciable y Discipulado Básico. Si quieres saber más información de alguno de estos, debes contactarte con Esther Cuevas. Anímate, ya que es un tiempo para poder aprender más de Dios, y si conoces a alguien que está pasando por alguna necesidad, ya sea ropa o alimentos, avisa a tu líder de grupo pequeño para ver cómo se le puede ayudar. También tenemos la cuenta bancaria de la iglesia para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Recuerda que tú eres la iglesia y con tu ayuda podremos seguir avanzando y creciendo. Los datos están apareciendo en la pantalla. Ahora los dejo con lo que sigue. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de la Iglesia de Niños. Para comenzar, les quiero mandar un gran saludo a todos. De verdad que los extraño mucho. Ya, así que ahora para partir, vamos a recordar un poquito lo que habló
la tía Fer la semana pasada. Ella nos contó que nosotros podemos ser héroes haciendo cosas pequeñas y aunque nadie nos vea. Pero quizás te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser verdad si yo veo héroes en las películas y todos hacen cosas muy grandes y salvan el mundo y tienen superpoderes y además son todos adultos? Bueno, lo que nos dijo la tía Fer es verdad, podemos ser héroes. Tú puedes ser un héroe siendo un niño, una niña o un adolescente, haciendo cosas que no necesariamente pueden ser tan grandes, pero sí necesitamos algo principal, que es la valentía. Así que hoy vamos a hablar de ser valientes. Y la historia de la que vamos a hablar hoy día va a estar en Hechos, que es un libro del Nuevo Testamento, capítulo 23, del versículo 12 al 22. Esta historia habla sobre Pablo y su sobrino. Para empezar, vamos a decir que Pablo era una persona súper importante, fue muy importante en la Biblia, porque él era un misionero, y los misioneros van de ciudad en ciudad o van a diferentes países a hablar de Dios a personas que no lo conocen. Pero un día Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén y ahí había gente que no le gustaba lo que él hacía. Y lo tomaron detenido, lo llevaron a la cárcel. Pero después de unos días que él estuvo en la cárcel, algunas personas se dieron cuenta de que él no había hecho nada malo. Así que lo iban a sacar de la cárcel. Pero habían unos hombres muy malos que no querían a Pablo y que no lo querían sacar de la cárcel. Así que empezaron a pensar un plan. Y ellos empezaron a hablar de que quizás podrían pedirle a un juez que cambiara de sitio a Pablo, que lo llevara a otro lugar. Y en el camino ellos iban a salir y lo iban a matar. Iban a matar a Pablo. Y cuando estos hombres estaban hablando de este plan, los escuchó el sobrino de Pablo. Imagínate qué miedo escuchar a unos tipos malos hablar de que quieren matar a tu tío. Eso es algo que debe dar mucho miedo. Imagínate estar en esa situación. ¿Qué harías tú? Este niño fue y le contó lo que había escuchado a Pablo. Y Pablo también tuvo miedo. Y le dijo a su sobrino que fuera donde el comandante del ejército a contarle lo mismo, a contarle lo que había escuchado. Y eso también daba miedo. ¿Cómo voy a ir a hablar con el comandante del ejército si soy un niño? Ellos son personas importantes, personas grandes y valientes. Puede ser un poco difícil o puede dar un poco de miedo hablar con él. Pero este niño fue valiente y fue. Y el comandante generó un plan para salvar a Pablo. Así que lo que él hizo fue hacer que Pablo viajara a otra ciudad, pero de noche, sin que nadie supiera. Y lo mandó con casi 500 soldados para que lo cuidaran y no le pasara nada en el camino. Y así fue como Pablo llegó a otra ciudad, sano y salvo, y pudo seguir hablando de Dios a las personas que no lo conocen. Imagínate, Pablo se salvó de la muerte solo por su sobrino. Él es el héroe de esta historia. Él salvó la vida de su tío. ¿Y cómo la salvó? Quizás haciendo algo muy pequeño. Él solo fue y contó lo que había escuchado. Pero él tuvo que vencer su miedo y ser muy valiente, porque podría haberse paralizado y no contar nada de lo que había escuchado. Le podría haber dado tanto miedo que se podía haber quedado callado. Pero este niño fue valiente, contó la verdad y salvó la vida de su tío Pablo.
¿Te das cuenta de que podemos ser héroes haciendo estas cosas que parecen pequeñas, pero que son muy grandes? Una cosa así de pequeña salvó la vida de una persona. Y además, no creas que ser valiente es no tener miedo. Las personas valientes también tienen miedo, pero lo vencen. Este niño venció su miedo y habló la verdad. No creas que tener miedo te hace cobarde. Si tú enfrentas tu miedo, ya eres alguien valiente. Y créeme que las cosas pequeñas también necesitan valentía. Porque la semana pasada escuchamos algunos ejemplos de cómo ser héroes. Y uno de los ejemplos era donar tu ropa, la ropa que te quedara pequeña, a personas que lo necesiten. Pero eso puede dar un poco de miedo porque quizás puedes pensar que te vas a quedar sin ropa. Entonces requiere ser valiente y confiar en Dios de que nada te va a faltar. Orar por un enfermo también requiere valentía. Porque quizás podrías tener miedo y decir, ¿qué pasa si oro y no se sana? También podrías tener miedo. Pero hay que ser valiente para creer que esa persona sí se va a sanar. ¿Qué más requiere valentía, por ejemplo? Hablar de Jesús a otra persona. ¿Te ha pasado que a veces te da un poco de vergüenza o no sabes qué decir? También requiere ser valiente hablar de Jesús a otras personas. Ser valiente en lo pequeño es muy importante para después ser valiente en las cosas grandes. Así que anímate y sé valiente. Y vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué le pasó a Pablo y qué estaban planeando estos hombres malos? La segunda pregunta es, ¿qué hizo su sobrino y por qué ese niño fue valiente? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo tú has sido valiente? La tercera pregunta es para que tú pienses, ¿cuándo has sido valiente? Quiero que empieces a recordar, porque seguramente has sido valiente muchas veces, solo que no te has dado cuenta. Y la idea es que sigas siendo valiente en este tiempo. Y para finalizar, la actividad de hoy es hacer una máscara de superhéroe. Todos los héroes tienen su disfraz, así que si tú quieres ser un héroe, puedes hacer tu propia máscara con el color que tú quieras. Quizás puede ser un poco difícil porque tienes que medir tu cara y dónde están tus ojos, así que pídele ayuda a algún adulto y háganlo juntos. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Te mando un abrazo grande y muchas bendiciones. ¡Chao! Muchas gracias, Marieli, por los avisos. Y hoy día quiero comenzar el tiempo de la palabra señalando que probablemente varios de ustedes, o la gran mayoría, han visto las noticias de las protestas en Estados Unidos, particularmente lo que sucedió a raíz de la muerte de este ciudadano afroamericano de nombre George Floyd, que fue detenido y en circunstancias muy confusas finalmente él murió ahogado por la rodilla de un policía sobre su cuello, y eso ocasionó un tremendo revuelo en la sociedad americana y se han generado todo tipo de manifestaciones, protestas, con los consecuentes actos de violencia por parte de policías y manifestantes. Y muchas iglesias en Estados Unidos condenaron la violencia racial, así como también alrededor del mundo las iglesias. La Viña no estuvo exenta, ellos hicieron una declaración condenando derechamente la violencia racial, manifestándose en contra de esto y a favor de la diversidad. Y nosotros en la Viña Chile adherimos plenamente a estar en contra de todo tipo de violencia por motivos raciales, sexuales, políticos, religiosos, etc.
Sin embargo, creo que no estamos tan lejos de ser una sociedad que discrimine y aún ejerza violencia por temas de raza. Muchas veces criticamos lo que está afuera, pero no necesariamente vemos lo que está pasando justo frente a nuestras narices. Hace un año atrás, finalmente una ciudadana haitiana de nombre Joan Florville falleció mientras estaba enfrentando un proceso judicial por el supuesto abandono de su hija, y que posteriormente los hechos se encargaron de desmentirlo tajantemente. Es un suceso trágico que fue desencadenado por una serie de negligencias. La principal de las negligencias fue no comprender a la mujer y malinterpretar el hecho de que dejara a la menor al cuidado de un guardia de un servicio público, lo que habría configurado el delito de abandono de hogar según el quinto juzgado de garantía de Santiago. Los medios y las redes sociales en ese momento no trepidaron en lapidar mediáticamente a Joan Florville, esbozando titulares como abandono infantil, guagua botada, y dando paso a temas como la necesidad de leyes anti-inmigración y obviamente después se escala y por qué los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo. Reacciones ciegas, sin haber investigado el caso, y sordos ante la familia de la joven que finalmente clamó por justicia, pero ella terminó muriendo. Se dice que terminó muriendo por un suicidio dentro del centro de detención donde ella estaba. A propósito de su muerte, salieron muchas declaraciones de organizaciones condenando el hecho. Sin embargo, la pregunta es: ¿quién hizo algo en Chile por Joan Florville? ¿Quién hizo algo por defenderla en el momento en que estaba siendo detenida? ¿Quién hizo algo por evitar que su hijo o su hija fuera a dar al cename? ¿Cómo deberían proceder los cristianos en casos como el de Joan Florville? ¿Cómo deberíamos proceder tú y yo? Creo que es necesario levantar la voz por los que no tienen cómo defenderse, pero ¿hay algo más que podemos hacer? Una amiga en las redes sociales publicó una frase de una persona con uno de esos nombres bizarros que aparecen de algunos influencers en internet, demasiado bizarro como para mencionarlo en una reunión como esta, pero la frase en cuestión me llamó la atención y creo que apela mucho a cuál debe ser nuestra actitud. Y a propósito de la muerte de George Floyd, decía esta frase: que vuestro activismo no se reduzca a subir un cuadrado negro a Instagram, que vuestro activismo no se reduzca al activismo estético u óptico. ¿Cómo debemos proceder tú y yo frente a las injusticias que se levantan en nuestra sociedad? ¿Basta con un post en Instagram o en Facebook para yo decir sí, cumplí con nuestra labor como creyentes? ¿Bastará eso? Bueno, estamos en una serie de mensajes llamada Héroes sin capa. Y el título del mensaje de hoy es: ¿qué es realmente ser valientes en el reino de Dios? Les pido que oremos ahí donde están, por favor. Señor, gracias por este tiempo, por poder reunirnos virtualmente un domingo más. Y yo pido, Señor, que mientras comparto estas palabras, tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón. Señor, que el instrumento de convicción, que son las palabras, sea profundamente tocado por tu Espíritu para que traiga convicción espiritual. Algo que yo no puedo hacer con mis palabras humanas, algo que mis hermanos no pueden hacer ni en sus mejores esfuerzos de abrir sus almas,
pero sí tu Espíritu Santo lo puede hacer, Señor. Por eso yo te pido, revélate a nosotros. Yo pido hoy día por aquellos que están atemorizados, por los que no ven esperanza, y por aquellos que se conectaron hoy día y quizás están deprimidos, angustiados, preocupados. Yo pido en el nombre de Jesús que tú traigas tu esperanza mientras escuchan tu palabra. Danos un oído atento y activo para no solamente recibir la palabra con gozo, sino que traiga fruto al 100%. Bendícenos, pon poder en estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienen la Biblia, les voy a pedir que la abran conmigo en 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2. 1 Samuel 22, versículos 1 y 2. El relato bíblico de hoy nos cuenta cómo David formó su ejército. Cuando estaba huyendo de su suegro loco, el rey Saúl, él se escondió en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Y aquí es lo que dice la Biblia acerca de ese periodo en la vida de David. Dice 1 Samuel 22 del 1 al 2, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando, a unos 400 hombres. De estos 400 hombres surgieron lo que después se conocería en la historia de Israel y en la Biblia como los hombres valientes de David. Héroes hasta cierto punto anónimos. Muchos de ellos se muestran en algunos capítulos de la Biblia, pero solo una vez, y no son todos, sino que son unos cuantos. Pero ellos llegaron a ser conocidos como los 400 valientes de David. ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es ser valiente según la Biblia? ¿Qué es ser valiente de acuerdo al reino de Dios? ¿Qué es ser valiente para ti y para mí en estos tiempos de pandemia? Ciertamente no es pelear, gracias a Dios, batallas territoriales. Ciertamente no es salir a golpear a alguien o asesinar a alguien. Ciertamente no es eso. ¿Cómo ser valientes según el reino de Dios en este tiempo de pandemia? Número 1, ser valiente es estar dispuesto o dispuesta. ¿Y qué significa eso? 1 Samuel 22:2 nos dice eso. Dice, además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así llegó David a tener bajo su mando 400 hombres. Vemos que estas personas no eran tropas de élite, era gente que necesitaba ser formada, ser capacitada. Si estuviésemos en una reunión en vivo, yo les preguntaría, levanten la mano quienes en estos momentos están en apuros. Quizás tienes la urgencia de un hermano o pariente o amigo enfermo que esté pasando en este tiempo de pandemia, sufriendo por el virus del COVID, o quizás problemas económicos o de salud serios, no necesariamente relacionados con el COVID. Quizás él o ella ya estén contagiados, y yo les pediría que levanten la mano quienes están en apuros. Quizás también podría decir, levanten la mano quienes están endeudados, donde ya no queda más espacio en la tarjeta de crédito, o estás muy restringido, restringida económicamente, cuidando cada peso. ¿Quiénes están endeudados? Probablemente si estuviésemos en vivo también les preguntaría, levanten la mano, de acuerdo a este relato, ¿quiénes están amargados? Quizás están hartos del encierro, que no se pueden juntar con los amigos, que no tienen dónde ir, que la casa les parece que los muros se les vienen encima, etc.
Bueno, si tú estás en alguna de estas condiciones, ¿sabes? Según la Biblia, tú eres candidato o candidata para ser un hombre o una mujer valiente. Valiente. Solo necesitas estar dispuesto a ser enseñado, a ser enseñada. Prepárate, prepárate. Yo hace un par de días atrás recibí una palabra de este tipo, que en este tiempo de pandemia Dios nos ha puesto en una cueva, nos ha encerrado en una cueva de Adulam, donde tenemos que preparar, donde tenemos que formar, donde tenemos que capacitar a todos los endeudados, angustiados, amargados que se nos acerquen. Y esa ha sido nuestra labor, con Andrea, con los pastores Jorge y Gemima, con los líderes de grupos pequeños. Eso es lo que estamos haciendo. Prepárense, aprovechen este tiempo para ser preparados. ¿Qué es ser valiente en estos tiempos de pandemia? No es solamente estar dispuestos a capacitarnos, sino que estar dispuestos, además, número 2, a hacer. Según de Samuel 23, del 13 al 17, nos menciona algunos de los que eran los 400 hombres de David. Particularmente aquí, en este pasaje menciona 3. Dice, en otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida, y no quiso beberla. Tales hazañas, hicieron estos 3 héroes. Estos hombres valientes de David, que oyeron el suspiro del corazón del rey por agua de Belén, no solo oyeron y les dio tristeza diciendo, uy, el rey tiene sed, el rey no tiene agua, ¿quién pudiera buscarle agua? Sino que hicieron algo, valientemente arriesgaron sus vidas, pasando por entre los guardias filisteos. Saben, cuando leo esta historia, yo no pienso tanto en una batalla convencional, sino que pienso cuando yo escucho el corazón de Dios, cuando escucho el latido, el suspiro del corazón de Dios, y como que Dios me pregunta, ay, ¿quién hiciera esto por los que me necesitan? Ay, ¿quién les hablara? Ay, ¿quién extendiera su mano en este tiempo de pandemia? ¿Quién fuera? Y saben, cuando nosotros empezamos a escuchar el susurro del corazón de Dios, tenemos 2 opciones. Una, decir, bueno, de alguna manera se solucionará, o bien decir, Rey mío, yo voy. Yo escuché tu susurro. Para mí escuchar el susurro del rey David es escuchar el susurro del corazón de Dios diciéndome, anda, anda. Y esto es lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Su corazón diciéndote a ti y a mí, anda, anda tras el susurro de mi corazón. ¿Qué es ser valiente en los tiempos de pandemia? No es solo estar dispuesto, no es solo estar disponible y hacer. Ser valiente es compartir lo que tengo y quién soy. Eso significa dar.
Vamos a salir un poco de la historia de los 400 valientes y vamos a entrar en un relato bíblico del Nuevo Testamento, que es Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Este Jesús hablando con un escriba. Los escribas eran como los abogados del tiempo de Jesús. Conocían la ley de Moisés, que en ese tiempo no solamente tenía un poder, una influencia religiosa, sino que una influencia civil a nivel de toda la sociedad israelita. Y ellos eran unos expertos en traducir la ley, en dar vuelta a la ley, como buenos abogados. Y Jesús estaba en este episodio hablando acerca de que la ley decía que los dos primeros mandamientos eran: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo era: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este abogado, este escriba, preguntó: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, en lugar de explicarle quién es su prójimo, le contó una historia. Y esta historia dice así. Versículo 30. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda, entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús le contó esta historia al experto en la ley. Y lo que me impacta es que en la historia el samaritano fue el que se le acercó. Él se le acercó, él le curó las heridas, él se las vendó, él lo subió en su auto, no le pagó un Uber, él lo subió a su propio auto, él lo llevó al hostal, que eran los hospitales de esa época porque no existían los hospitales, él lo cuidó. Al salir, lo puso a cargo del que dirigía el hostal y le dijo: si él gasta, yo le pago, ponlo a mi cuenta. No solamente pasó y vio el dolor del hombre tirado. El sacerdote pasó, lo vio probablemente ensangrentado, tirado en el suelo, y dijo: uy, qué terrible esta sociedad. Pasó el levita con su guitarra y su mandolina, lo miró y dijo: uy, qué asco de sociedad, qué terrible que esté pasando estas cosas, gente tan violenta. Pero el samaritano lo vio e hizo algo. Y cuando Jesús le preguntó al doctor en la ley, le preguntó: ¿quién fue el que hizo, el que mostró ser el prójimo del que cayó en desgracia? El abogado sabía muy bien lo que Jesús se estaba refiriendo. Dijo: obviamente, el que se compadeció de él. Y aquí esta palabra compadeció es una interpretación clara de
qué es realmente compasión en el reino de Dios. Jesús mismo interpretó la palabra compasión. Para los alumnos que estudian hermenéutica en el instituto, cuando quieras interpretar una palabra en la Biblia que salga la palabra compasión, refiérete a la definición de Jesús que está aquí. Cuando el escriba fue interrogado por Jesús, él dijo: el que se compadeció de él. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que la compasión es más que sentir solo lástima. Es más que solo lamentarse por lo terrible que está la sociedad. Es más que solo llorar por la violencia. Es más que solo escribir en Facebook. Es alguien que hace algo. Eso es compasión. ¿No te parece una imagen de Jesús? Jesús no se conformó con ver nuestra condición humana, la condición de nuestra alma, lo perdidos que estábamos, y decir: qué terrible. Oh, qué desobedientes los hombres. Él hizo algo. Se despojó de su deidad. Se despojó de su realeza. Se despojó de su privilegio. Y se hizo siervo semejante a los hombres. Y vino a ser uno de nosotros. Y sufrió. Y murió en la cruz. Para que tú y yo tengamos vida eterna. Eso, queridos y queridas, es compasión. Verdadera compasión. Hace un par de días atrás tuve una conversación con nuestra secretaria, que se llama Raquel. Raquel además trabaja como voluntaria en nuestros proyectos de la fundación. Y ella es una de las personas que se encarga de salir a repartir alimentos en la pandemia como parte de nuestra campaña que tenemos. Estamos buscando alimentar a 100 familias. Así que ella es parte de lo que estamos haciendo. Y ese día ella tenía una palabra de Dios acerca de lo que estábamos por seguir haciendo. Y quiero compartirles este pedacito porque hablando yo dije: esto tiene que saberlo la iglesia. Entonces le pregunté si lo podíamos grabar. Y aquí grabamos la conversación por Zoom y se las vamos a mostrar. Así que escuchen con atención la palabra de Raquel. Hola Raquel, qué bueno verte hoy día. Y quisiera que nos compartas un poco la palabra que Dios te dio. Para los que no la conocen, ella es Raquel, nuestra secretaria, y es parte del ejército de personas valientes que está yendo todos los días en la semana a repartir alimentos y a repartir misericordia a nuestros hermanos y amigos que están en San Bernardo necesitando de alimentos y oración y bendición. Quiero aclarar esto: Raquel hace esto en forma voluntaria, no lo hace porque nosotros la obliguemos ni nada por el estilo. Simplemente ella tiene un corazón de misericordia y tiene un corazón valiente para dar aquello que Dios le ha dado y bendecir a otros. Así que cuéntanos, Raquel, ¿cuál fue la palabra que Dios te compartió hoy día? Hola, pastor. Sí, en verdad, hace una semana atrás estaba muy nerviosa por toda la situación que está pasando y de toda la forma que nosotros como fundación nos estamos exponiendo. Y estaba muy preocupada, asustada. Entonces, meditando, Dios me habló de una palabra. Está en Jeremías 17 al 19. Y hizo mucho sentido y trajo mucho paz a mi corazón. Y se las voy a leer. Aquí dice: pero tú, prepárate, ve y diles a todos lo que yo te ordené. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí le temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá,
contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y yo tomé esta palabra pensando en que no me tengo que amedrentar, no tengo que tener miedo y tengo que ser valiente. Si no lo hago, si me quedo y me escondo, puede que sí tenga mucho más miedo del que tengo yo ahora. Y yo sé que Dios siempre va a estar conmigo, pero yo no quiero que la bendición de Dios se aleje de mí. Y me dice, pues me alienta a que yo lo haga. Me dice que yo tengo que hacer lo que Él me ordenó. Y esto Dios me lo dio hace muchos tiempos, de ayudar, de ir en ayuda de los más necesitados. Yo solamente tengo miedo, ni siquiera por mí, tengo miedo por contagiar a mi mamá, pero si esto de seguir haciéndolo va a cubrirme a mí, va a cubrir a los que yo quiero, yo voy y hago. En verdad trajo mucho paz. Yo sé que él nos va a guardar siendo prudentes, pero también valientes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Una cosa como para un poco para que los que nos ven lo tengan claro. Cuando nosotros salimos a repartir alimentos, lo hacemos con las precauciones del caso, ¿verdad? O sea, vamos con mascarilla, vamos con guantes, vamos protegidos. Eh, ¿Y qué le dirías tú a las personas que hoy día están diciendo, pucha, yo quisiera hacer esto, pero tengo miedo? Yo cada vez que salgo con una convicción en mi corazón. No digo que no tengo miedo, sería mentirosa. Sí, me da temor. Pero cuando pienso en las personas que lo están necesitando, cuando pienso en que alguien está pasando hambre, yo no pienso en mí. Siento que yo viví muchos años pensando en mí, mirándome a mí, lo que me falta a mí, lo que no tengo yo, lo que Dios nunca me dio, no sé, X. Pero cuando yo pienso en los demás, y eso me ha pasado muchos años ahora, cuando yo pienso en los demás, Dios se preocupa de mí. Y con eso logro sacar el temor de mi corazón. Estos son los momentos, en estos momentos en donde Dios prueba lo que nosotros decimos creer. Porque creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios que sana, pero cuando me sana a mí, cuando me ayuda a mí, cuando ayuda a los míos. Pero ¿qué pasa cuando esto se traduce a que lo que yo tengo tiene que ayudar a los demás? Si yo tengo mis manos buenas, si tengo mi mente buena, si tengo mis pies buenos, ¿por qué no ir donde el que lo está necesitando? Entonces, el temor que hay, y si lo existe, es real. Yo veo esto cada vez más acercándose hacia mí, hacia los que me quieren, hacia los que me conocen. Entonces, sí, lo está. Pero yo pienso en el otro, en el prójimo, porque la palabra lo dice. Ama a Dios, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me amo, yo quiero estar bien, yo quiero estar sana, entonces, ¿qué hago? Y es como una fórmula medio extraña, y bueno, gracias a Dios, solamente gracias a Él estamos bien todavía. Yo no digo que no me voy a enfermar nunca, pero yo deposito mi vida en las manos de Dios. Y es fe, no sé, es extraño. Claro. Es extraño. La palabra de Dios dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y hoy día quiero, gracias, agradecerte por tu testimonio, Raquel, y animar a todos los que están sintiendo en su corazón esto de bendecir a otros. Busca primero el reino de Dios y su justicia.
todo lo demás será añadido. Queremos animarles también a, si tienes esta inquietud, llames a Raquel, los teléfonos van a aparecer en pantalla para decirle, ¿sabes qué? Yo quiero salir como voluntario, cuéntame de qué se trata y ella les va a explicar todos los detalles de cuándo pueden salir, cómo pueden salir y las protecciones que se necesitan y qué proveemos nosotros también para que todos salgan protegidos. Pero yo creo que Dios está levantando un ejército de valientes que en este tiempo salgan a bendecir a otros. Bueno, gracias Raquel, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Chaito. Chau. ¿Qué es ser valiente en el reino de Dios? No es solo capacitarte, no es solo estar disponible y hacer algunas cosas, sino que es dar de ti a otros, aún venciendo temores. Quiero animarte. Por mucho tiempo hemos anunciado que pueden venir tiempos peligrosos y que la iglesia va a tener que seguir amando. Y lo hemos dicho muchas veces. Los domingos tengo registrados varios sermones en los cuales hemos dicho esto. Pues bien, queridos, queridas, ha llegado el momento. Son momentos en los cuales hay peligros. Son momentos en los cuales hay violencia. Sin embargo, Dios nos está llamando a ser como los valientes de David, a movilizarnos, no solamente lamentarnos, no solamente escondernos, no solamente quejarnos. Dios nos está llamando a hacer aquello que Él nos llamó a hacer y a dar de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro dinero. Ser valientes no significa no tener miedo. Me encantó lo que decía Raquel en esta entrevista. No significa que no tengo miedo. Ser valiente significa que yo digo, Señor, voy a confiar en ti, porque tú me llamaste a hacer esto. Quizás algunos de ustedes en estos momentos, mientras estoy hablando, se sienten movidos a ser parte de esto. Yo quiero lanzarles un desafío. Nosotros cada semana, una vez por semana, salimos y alimentamos. Y estamos buscando alimentar a 100 familias de San Bernardo y sus alrededores. 100 familias que muchos de ellos están sin trabajo. 100 familias que muchos de ellos están enfermos y no pueden salir ni siquiera a comprar sus alimentos. 100 familias que quizás nosotros somos la única esperanza que tienen en este tiempo. No antes, no después. Ahora. Ahora. Y quiero contarles un testimonio más. ¿Saben? A principios de esta semana estábamos muy preocupados porque había llegado muy pocos fondos para seguir haciendo canastas de alimentos. Pero a principios de semana dijimos, ya Señor, es tu obra, tú lo harás. Y nos llegó una ofrenda suficiente como para cubrir nuestros gastos en esta campaña. Y Dios me dijo esto, ¿sabes qué? Yo soy el dueño del oro y de la plata. No ores más por dinero, ora por manos. Ora por manos, por pies de hombres y mujeres valientes que se atrevan. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú una de ellas? Yo quiero que oremos y mientras oramos va a aparecer aquí en pantalla el número de Raquel Aguilar. Si tú sabes, no te estoy diciendo sientes, si tú sabes de que Dios te está llamando a hacer esto, yo te pido que te comuniques con Raquel Aguilar y ella te va a contar los detalles acerca de cómo lo hacemos, cuándo y qué se requiere y cómo son las medidas de seguridad, porque nosotros queremos hacerlo también con buenas medidas de seguridad. Así que vamos a orar. Señor, hoy día, ven con tu Espíritu Santo y llena cada hogar, a cada persona que está mirando esta transmisión.
quizás en su cocina, quizás en su comedor, quizás en su cama, quizás en su living, quién sabe, Señor. Pero yo te pido, llena esos lugares donde ellos están. ¿Puedes escuchar el corazón de Dios? ¿Puedes escuchar el susurro de su alma? Dios está susurrando lo que a Él le importa. Lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Él. Yo te pido, Señor, por cada persona que está siendo tocada hoy día a través de esta transmisión, Señor, levántales como hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes que se levanten y bendigan a esta comunidad. Y mientras ellos se preocupan de tu reino, tú te preocupes de sus añadiduras. Mientras ellos se preocupan de dar aquello que tú nos has dado para dar, Señor, yo te pido que tú te preocupes de llenar sus mesas de comida, que tú te preocupes de sanar a sus enfermos, que tú te preocupes de protegerles físicamente, espiritualmente y emocionalmente a ellos y sus familias. Te pedimos, Señor, que no seamos una iglesia que solo vocifera. Te pedimos, Señor, que no seamos una iglesia que solo predica con la boca, sino que predica con las manos y con los pies. Si ese es tu deseo, yo te pido que ahí donde estás estires tus manos hacia adelante y le digas, Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis manos. Y llama al celular que está ahí en pantalla. Qué bacán es poner un celular ahí, no para nosotros, sino para que tú te pongas en posición de dar a los que más lo necesitan, porque ese es el corazón de Dios. Amar a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que tengan una buena semana. Nos vemos en los grupos pequeños. Por eso ven, oh, ven. Gracias, Pastor Javier, por la palabra que nos compartiste hoy día. Yo oro que esta palabra penetre en cada uno de nuestros corazones, nos acompañe en la semana y nos levante fe y esperanza para poder enfrentar lo que nos viene. Les recuerdo que depositen sus diezmos y sus ofrendas a la cuenta que está apareciendo en pantalla y no se desconecten durante la semana. Hay grupos caseros, hay grupos pequeños, hay discipulados, hay consejerías. Mantente conectado. Este es un tiempo en que nos necesitamos los unos de los otros. Los bendigo y espero poder verlos pronto, abrazarlos en vivo y en directo. Que tengan una buena semana. Y vendrás con tu gloria y el lamento en danza cambiará. La creación espera que el Espíritu y la novia digan lo que tu corazón anhela oír. Por eso Señor.